hablar de vamos a poner pantalla completa acá. Hemos dicho también que, bueno, ahí estamos, enfoque. Vamos a dejar de aplicar efectos de fondo, subtítulos, a ver. Galería, no. ¿Qué más? Para poder ponerlo, activar subtítulos, efectos de fondo, mostrar chat. Acá había alguna opción que era ocultar la vista del moderador. Ahí está. Entonces ahí yo veo más grande. Bien. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a plantear es, como siempre, ¿qué es el problema que estamos enfocando? La autocorrelación es la relación que existe o puede existir entre perturbaciones. Y como son variables aleatorias, las perturbaciones, esa relación la vamos a medir con una covarianza o una correlación. Recuerden siempre que covarianza y correlación son más o menos lo mismo, simplemente que la correlación es una covarianza normalizada. La covarianza depende de las unidades en que está medido la variable, mientras que la correlación la normaliza y entonces va desde menos 1 a 1. Cuando vale 0 es porque no hay una relación, cuando vale 1 es porque hay una relación perfecta y directa, y cuando vale menos 1 es porque hay una correlación perfecta e inversa. Entonces, nosotros en general suponemos, porque eso nos facilita la vida, que la covarianza entre las perturbaciones de dos cualesquiera de las observaciones, o de los momentos de la observación, o de los individuos de la observación, es 0. Para todo i distinto de j, dice ahí. En realidad nosotros en toda la clase vamos a usar el subíndice t. ¿Por qué? Porque desde ya les adelanto que la correlación no es, digamos, no se manifiesta en datos de corte transversal. Si yo tengo datos sincrónicos, todos tomados en el mismo momento, el mismo mes, etc., no puede haber relación detectable entre las distintas perturbaciones. Se podría dar en el caso, por ejemplo, pensemos un caso que podría ser, si yo estoy recorriendo un barrio y estoy preguntándole a las familias sus ingresos y sus gastos, podría suceder que en la medida que voy recorriendo un barrio pobre y voy llegando hasta el barrio rico, haya una correlación entre la perturbación, ¿verdad? Pónganse que ha ocurrido un alza en el costo de vida, entonces probablemente en el barrio pobre la perturbación sea negativa. Cuando voy llegando al barrio rico, esa perturbación va a ser mucho menos visible, porque digamos los gastos son una parte pequeña de los ingresos, y además porque quizá esa perturbación de los precios ha favorecido al sector más pudiente de la población. Entonces uno podría decir, si yo tomé los datos en forma, a partir de algún orden, podría existir correlación. Esta idea, digamos, se rompe en el sentido de que yo los datos no los tengo por qué poner en ese orden, ¿verdad? Quizá le doy un código a cada aleatorio, a cada observación, y después las ordeno por ese código aleatorio, y entonces ese desorden que genero hace desaparecer esa correlación supuesta. Sin embargo, la idea es interesante porque a partir de plantearse qué pasaría si yo considero esa correlación geográfica, es que ha surgido una nueva rama de la econometría que se llama econometría geográfica, justamente, ¿no? Que muestra que de repente, digamos, las perturbaciones empiezan a golpear sobre países vecinos, y en la medida que el país está en otro continente o está alejado, no, digamos, se pierde esa perturbación, o la perturbación que era negativa se convierte en positiva, etc. Pero entonces, de aquí en más, vamos a hablar de perturbaciones en regresiones con series de tiempo. ¿Bien? ¿Y a qué se debe que en la serie de tiempo aparezca la autocorrelación?
Bueno, recuerden ustedes que todo lo que no aparece en el modelo está, digamos, lo tiramos, por decirlo de alguna manera, dentro de la perturbación. ¿Ven? Entonces, allí puede haber, ¿verdad?, distintos sucesos, por ejemplo, un terremoto, y ese terremoto no solo va a afectar a un determinado mes, sino que probablemente ese terremoto afecte mucho un mes, menos el otro, hasta que se va disipando esa perturbación. Y de repente, por ejemplo, viene ayuda extranjera, mucho dinero, supongamos, y entonces afecta positivamente al mes que llega, pero también al que sigue y al que sigue. O sea que aparece, digamos, por una cierta inercia de los procesos económicos que se manifiestan en las series de datos, los procesos económicos que están, digamos, que no han sido considerados explícitamente, ¿no es cierto?, los que están en la perturbación, y también por las diferencias entre la duración de la perturbación y el periodo de la serie. Por ejemplo, si yo tengo datos anuales, probablemente el terremoto afecte a un único año, pero si tengo datos mensuales, no, va a aparecer esa correlación entre las perturbaciones malas, las perturbaciones buenas, etc. Entonces, esa es la razón. ¿Y qué consecuencias surgen a partir de la existencia de esa autocorrelación en las perturbaciones? Sí, voy a repetir mucho en las perturbaciones porque muchas veces los alumnos piensan que estamos hablando de la correlación entre las variables. No, nosotros estamos hablando de la correlación entre las perturbaciones acá. Recuerden que en algún momento vimos que hay correlaciones entre variables explicadas y explicativas, esa es buena, entre variables explicativas a la vez, y eso es inevitable, pero a veces si es muy fuerte puede llevar a multicolinealidad. Ahora estamos hablando de la correlación de las perturbaciones en distintos momentos del tiempo. ¿Ok? ¿Qué consecuencias hay? Bueno, es bastante parecido a lo que vimos en la heterocedasticidad. Por una parte, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados y consistentes, pero dejan de ser eficientes aún asintóticamente, aún cuando haya muchas observaciones. Ese sería un pecado menor, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay un pecado fuerte respecto de la inferencia, un pecado mortal, ¿verdad? La inferencia está mal, directamente está mal. Entonces, veo si tengo estimadores que podrían usarse, de poca calidad, digamos, pero que pueden usarse, pero la inferencia no la puedo hacer. Y eso me quita bastante de lo que yo utilizaba, digamos, de las herramientas que yo utilizaba en la regresión. Entonces esto tenemos que tener en cuenta de esta enorme diferencia del impacto sobre la estimación y del impacto sobre la inferencia. El impacto sobre la estimación no es tan grave, pero sobre la inferencia la descarta completamente. Y por eso vamos a ver, digamos, cómo se intenta remediar. Bueno, acá hay una especie de muestra, ¿no es cierto?, las consecuencias de la autocorrelación. Fíjense, esos puntitos que están allí, ¿verdad?, en la primera, la diapositiva de la izquierda, muestran que si yo tengo autocorrelación, ¿qué es lo que va a suceder? Supongamos que la verdadera recta de regresión, o sea, la función de regresión poblacional, es la línea llena. Entonces, si hay autocorrelación, a perturbaciones positivas le van a seguir perturbaciones positivas en una especie de racha, y luego, cuando cambie, digamos, la mano, por decirlo así, la circunstancia, va a haber perturbaciones negativas. ¿Ven? Digamos, las observaciones aparecen por un tiempo sistemáticamente encima de la función de regresión poblacional y luego por debajo, en forma aleatoria. Pero cuando yo hago la regresión y encuentro mi función de regresión muestral, voy a tener un sesgo. La pendiente no va a ser la que debería ser. Sin embargo, como este apartamiento, ¿verdad?, es completamente aleatorio, un tiempo después voy a tener al revés. Es decir, en lugar de tener una pendiente que es menor que la que debería ser, voy a tener una pendiente mayor que la que debería ser. Por eso, digamos, no se considera
que se produzca un sesgo, porque ese, llamémoslo así, mala estimación de las pendientes es completamente aleatoria y se compensaría. ¿Bien? Se compensaría. El caso más usual es el de la autocorrelación positiva, es decir, que en la medida que crece, ¿verdad? En la medida que crece en la medida que aparece una perturbación positiva, le siguen otras positivas, ¿verdad? Estos dos ejercicios están hechos con autocorrelaciones positivas, fíjense. A positivas le sigue positiva, a negativas negativas, a negativas negativas, a positivas positivas. Hay otro tipo de autocorrelación. Bueno, si la autocorrelación fuera cero, ¿qué pasaría? Los puntos aparecerían distribuidos por debajo y por encima de la línea de la función de regresión poblacional, en forma indistinta. Y, por otro lado, que si hubiera autocorrelación negativa, ¿verdad?, a la aparición de una perturbación positiva le sucedería casi siempre una perturbación negativa. Habría como un rebote fuerte, ¿verdad?, de la perturbación. Eso es raro de encontrar. En general, en los casos empíricos vamos a encontrar autocorrelación positiva. ¿Qué hacemos para analizar esto? En primer lugar, nos vamos a limitar al modelo de autocorrelación de orden 1. Es decir, vamos a tomar el caso de una regresión con series de tiempo. Fíjense, ya cambia acá el subíndice, ahora es T. Tengo, por ejemplo, varias variables explicativas. En total tengo K betas, o sea que tengo K menos unidades explicativas, desde X2 hasta XK, ¿verdad?, y una perturbación U sub T. Pero esta perturbación la voy a suponer autocorrelacionada de orden 1. Quiere decir que hay una autocorrelación de la perturbación en T con la de T menos 1. O sea, la perturbación 4 se correlaciona con la perturbación 3, la 5 con la 4, la 6. Y para modelizar eso, lo voy a poner de esta manera, que la U sub T es igual a ρ por U sub T menos 1, ven que la U sub T depende de la U sub T menos 1, a partir del coeficiente ρ. Y se le suma una perturbación estocástica no correlacionada, la épsilon. O sea, la épsilon no está correlacionada. Es independiente, idénticamente distribuida, o sea, no tiene autocorrelación, normal, con media cero y varianza sigma cuadrado de épsilon. Este ρ, que está acá, ¿verdad?, si fuera cero, haría que U fuera incorrelacionada, porque no habría influencia de la perturbación anterior sobre la perturbación actual, la T. En la medida en que ρ sea positivo, el valor máximo es 1, ¿verdad?, y el valor mínimo es menos 1, en la medida que ρ sea positivo, lo que se va a ver es que a perturbaciones positivas le siguen perturbaciones positivas, porque hay como una inercia. Recién cuando la epsilon T sea negativa y grande, lo va a tirar, digamos, para el otro lado. Y entonces empezarán a ser negativas, una racha de negativas, hasta que de vuelta pase a ser positiva. Este es el modelo que vamos a usar para hacer el análisis. ¿Hasta acá hay alguna duda, problema? Marcelo, ¿qué decís? ¿Vas bien? ¿Vas viendo? Camila, Cecilia. Bien, hola, todo bien por ahora. Bueno, muy bien. Sigamos. Fíjense, sigamos analizando un poquito este modelo de autocorrelación de orden 1. La varianza la vamos a suponer constante. ¿Por qué? Porque hemos supuesto homocedasticidad, o sea, no estamos en el problema de heterocedasticidad. Entonces, se tiene que dar, para no introducir otro problema, si estamos viendo los problemas, uno diría ceteris paribus, o sea, de a uno, aparecen de a uno, ¿verdad? Entonces la varianza será constante, ¿verdad? ¿Y cómo será la varianza? Bueno, si nosotros recordamos que la U
sub t es igual a rho por u sub t menos 1 más la epsilon t, si yo aplico la formulita, ¿se acuerdan? De la varianza de una variable aleatoria compuesta, lo que me quedará será la varianza de la u sub t menos 1, rho sale afuera al cuadrado, como ustedes recordarán, porque es una constante multiplicativa, y como epsilon t no está relacionada con nadie, no tengo que poner covarianza, porque la covarianza entre u sub t menos 1 y epsilon t es 0, porque al ser la epsilon t independiente, no depende ni de la u, y mucho menos porque la u está en el periodo anterior, ya fue la u, ¿verdad? No depende. Entonces, simplemente es la suma de las varianzas incorporando el rho cuadrado que sale afuera. Fíjense que esto me dice que la varianza de la u es igual a la varianza de la epsilon dividido 1 menos rho cuadrado. Rho cuadrado como máximo puede ser 1, pero nunca va a llegar a ser 1. Entonces ese numerito del denominador es un número positivo menor que 1. Si es un número positivo menor que 1, que está dividiendo, es como si fuera un multiplicador. Quiere decir que la varianza de la u va a ser la varianza de la epsilon multiplicada, o sea, multiplicada por un número mayor que 1. Esto nos dice que la perturbación es como que se agiganta, ¿verdad? La perturbación de la epsilon se agiganta al pasar a la u. Por otra parte, la covarianza entre u sub t y u sub t menos 1 la podemos calcular, fíjense. Vamos a hacer, primero sabemos que la u tiene media 0, porque ese es el supuesto 3. Entonces, directamente puedo poner que la covarianza es la esperanza del producto. Acuérdense que la covarianza es la esperanza del producto de las variables centradas. Pero estas variables ya tienen media 0. Así que directamente puedo poner que es la esperanza del producto. Y entonces, reemplazo u sub t por su fórmula, rho por u sub t menos 1 más epsilon t, y si hago esa cuenta, ¿verdad? Lo que me queda es que la covarianza de u sub t con u sub t menos 1 es igual a rho por sigma cuadrado de la u. Eso, ¿verdad?, me justifica que rho sea el coeficiente de correlación. ¿Ven? Esa constante rho que yo puse allí me da el coeficiente de correlación de la perturbación u sub t. Porque ustedes recuerdan que el coeficiente de correlación es entre dos variables, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la covarianza entre la x y la y dividido la raíz, el desvío de la x y dividido el desvío de la y. Como acá la varianza de la u y la varianza de la u sub t menos 1 es exactamente la misma, lo que me queda es que rho, coeficiente de correlación, por eso le pusimos rho, es igual a la covarianza entre u sub t y u sub t menos 1, ¿no?, esto que está acá, y la varianza de la u. O sea que es el coeficiente de correlación de la u sub t. Acá está toda la demostración, por supuesto ustedes deberían seguirla. No crean que porque yo paso rápido por las fórmulas para no aburrirlos, no tienen que repasarlas. Justamente eso es lo que hay que hacer el sábado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Sigamos. Con este esquema de que hay autocorrelación solo de orden 1, ¿cuáles serían las medidas remediales para la autocorrelación? Bueno, hay una medida remedial que es, llamémosle así, ideal. ¿Cuál es? ¿Cómo podría yo aplicarlo? Se llama mínimos cuadrados generalizados, GLS, Generalized Least Square, es digamos, la sigla en inglés, y se basa en que yo conozca rho. Si yo conozco rho, yo puedo resolver las cosas muy fácilmente, un poco como hacía en la heterocedasticidad cuando conocía sigma cuadrado de la U sub i. Fíjense, yo tengo el modelo. Si yo multiplico el modelo por rho,
todos y cada uno de los miembros, los dos miembros y cada uno de los términos, y resto, me va a quedar el modelo transformado de la siguiente manera. Como variable explicada, I sub t menos ρ por I sub t menos 1. Como variables explicativas, cada una de las x va a estar x2 sub t menos ρ por x sub t menos 1, and so on. La constante me va a quedar 1 menos ρ multiplicando a beta 1, y la perturbación me va a quedar U sub t menos ρ por U sub t menos 1. Esta sigue siendo una regresión lineal. Lo que pasa es que en lugar de regresar la I, digamos, he transformado la explicada en una I asterisco que se conforma de esta manera. Estoy suponiendo que conozco ρ, así que puedo hacer la nueva tablita y chao. Lo mismo puedo hacer en general. Este será un beta prima que tendré que estimar y, digamos, tengo nuevas variables para las x. Pero lo interesante acá es qué pasa con la perturbación. Fíjense que U asterisco sub t es igual a U sub t menos ρ por U sub t menos 1. Si yo me fijo en la formulita que ligaba a U sub t y U sub t menos 1, me fijo que si yo paso ρ por U sub t menos 1 del lado izquierdo, eso me queda igual a epsilon t. Y recuerden que epsilon t no tiene autocorrelación. Entonces yo con esta transformación algebraica voy a tener que estimar una regresión que se ha librado de la autocorrelación. Por lo tanto, la estimación de este modelo transformado me da estimadores que son MELI, o sea que son los mejores estimadores lineales sin sesgado, y zafé del problema, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, fíjense que los betas son los mismos que yo quería saber para el modelo original, ¿no? Son los mismos, beta 2, beta acá, y el único, tendré que transformar un poquito el beta 1, porque me quedó multiplicado por 1 menos ρ. Entonces, yo supongo que conozco ρ, no hay ningún problema, lo puedo hacer. Esta forma de transformar el modelo se llama tomar el modelo en semidiferencias o diferencias generalizadas. Semidiferencias porque las diferencias serían I sub t menos I sub t menos 1. Acá es como que aparece el ρ, y entonces se llama semidiferencia. Por supuesto, dependen del ρ. Y el método, que es mínimos cuadrados generalizados, este sería mínimos cuadrados generalizados específicos. Pero mínimos cuadrados generalizados incluye también, en forma general, a los mínimos cuadrados ponderados que vimos la clase pasada. ¿Alguna duda con este método? Es un plan A, digamos, ¿no? Plan A que requeriría el conocimiento exacto del ρ. Bueno, no lo tenemos, o sea que en cierto sentido es un método teórico, ¿verdad? Pero nosotros podríamos, con ese método teórico, idear un método práctico, en el cual yo estimo el ρ, y a eso se le llama mínimos cuadrados generalizados, mínimos cuadrados generalizados feasible, o sea, posibles, ¿no es cierto? Posibles. Feasible es posible. If GLS, ¿no es cierto? Entonces, allí lo dice, aunque ρ no sea conocida, puede estimarse, y en ese caso se aplica el método anterior, pero con un ρ sombrero, ¿está bien? Y entonces los resultados serán buenos o malos, depende de qué tan buena es la estimación del ρ. Hay varios métodos, nosotros vamos a mencionar dos, el método de Cochrane-Orkut y el método de Hildreth-Lou. El método de Cochrane-Orkut se basa en hacer una estimación de este ρ con cuadrados generalizados y después volver a calcular el ρ en forma iterativa para perfeccionar su valor, llamémosle así, y acercarse al verdadero valor hasta que converge. Y el método de Hildreth-Lou se basa en tomar una grilla de ρ's y
buscar el más adecuado. Estos métodos están descritos muy bien, el de Cochrane-Orcutt en Gujarati y el de Cochrane-Orcutt e Hildred-Luu, tanto en Gujarati como en, mejor dicho, en Pindick y Rubin. Ahí, en ese están los dos. En Gujarati creo que está solo el de Cochrane-Orcutt. Su uso se ha discontinuado un poco, aunque nosotros vamos a mostrar cómo se hace Cochrane-Orcutt. Bien. La otra forma que se usa más, ¿verdad?, es la estimación conjunta de Rho con el método de máxima verosimilitud, ¿verdad? Entonces, en el método de máxima verosimilitud, no necesariamente el modelo tiene que ser lineal, y entonces ponemos también la estimación del Rho. Fíjense, tomamos este modelo, que está acá, donde reemplazamos U por Rho por U sub T más epsilon T menos 1, y estimamos el Rho también, conjuntamente, por máxima verosimilitud. Este es el que más se usa. Entonces tenemos como medida remedial estaría mínimos cuadrados generalizados, y que es ideal, pero que digamos no se puede hacer, pero que nos indica que podríamos estimar el Rho. La forma de estimar el Rho puede ser por métodos iterativos o por máxima verosimilitud. Y ahí tenemos mínimos cuadrados generalizados posibles, feasible, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Cecilia, Mariana. Sí, lo escucho, profe. Sí, me escuchás, pero ¿me entendés? Sí, sí. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo aplicarlo? ¿Por dónde aplicarlo? Ese es el asunto. Ahora vamos a ver. Bueno, ahí hay una pregunta. Jean Lucas dice que, evidentemente, la estimación con máxima verosimilitud necesito suponer una distribución, ¿verdad? Una distribución del epsilon, ¿no? Una distribución del epsilon. Si hay, digamos, evidencia de que el epsilon no es normal, el método de máxima verosimilitud se complica, porque vieron que el método de máxima verosimilitud se basa en una distribución conocida, ¿verdad?, de el epsilon. Pero se puede hacer, en esta altura del partido se pueden hacer muchas cosas. Si yo tengo, digo que el epsilon se distribuye como t o como chi cuadrado, puedo hacer máxima verosimilitud con ese supuesto. O sea, la cuestión es que tendría que determinar si no es normal, a qué se parece, digamos, ¿no? No sé si eso te... O sea, no es que máxima verosimilitud solo puede hacerse con la normal, no. Tenés que, digamos, jugarte cómo está distribuido la perturbación, pero puede ser cualquier distribución. Y los métodos actuales te permiten trabajar con eso. Es muy buena pregunta, Jean Lucas, ¿eh? No sé si mi respuesta te satisface. Bueno, ahora, como siempre, ¿no es cierto? Mejor dicho, como siempre no, como en el caso de la homocedasticidad, también tenemos un plan B. Ese plan B, que se usa muchísimo, ¿verdad?, consiste en aceptar, llamémosle así, los estimadores dados por mínimos cuadrados ordinarios, que siguen siendo insesgados y consistentes, y buscar una estimación válida para la varianza, ¿no? Entonces recuerden que White había desarrollado una matriz empírica para reemplazar a la matriz de varianzas y covarianzas de la U, ¿se acuerdan? Y bueno, en este mismo camino, Newey y West en 1987 y luego Andrews en 1991, digamos, propusieron una matriz de varianzas y covarianzas de la U para hacer la estimación de la varianza. Recuerden ustedes que la estimación de la varianza de los estimadores de sombrero se basa en la matriz de varianzas y covarianzas de la U, ¿no? ¿Por qué? Porque la matriz de varianzas y covarianzas de la beta sombrero es simplemente la matriz A
por la matriz de varianzas y covarianza de la U por la A traspuesta, siendo la A esta matriz que es X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta, ¿no? Que es una matriz determinística, supongo. Entonces, fíjense que la esperanza se aplica solo a la parte aleatoria y es la matriz de varianza y covarianza de la U. Que nosotros, en mínimos cuadrados ordinarios, suponemos que es igual a sigma cuadrado de la U por identidad. Y por eso llegamos a esta fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas de los beta. Bueno, lo que estamos diciendo ahora es que acá se corta. Ya no más, ¿verdad? No más la matriz de varianzas y covarianzas de la U es igual a sigma cuadrado por I. Ya no más. Entonces tenemos que inventar alguna otra que se parezca más a este caso. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué proponen ellos? ¿Se acuerdan que White había propuesto, cuando solo existía heterocedasticidad, reemplazar la diagonal principal de la matriz de varianza y covarianza de la U con los U sombrero al cuadrado, ¿no? Y después todo lo demás cero, porque como no había autocorrelación, ni un problema. Ahora hay autocorrelación. Entonces lo que proponen Nigui y West, en principio, es hacer una matriz de varianzas y covarianzas que incluya la propuesta de White, pero que no tenga ceros en los elementos fuera de la diagonal principal, sino que tenga el producto de las perturbaciones, como un proxy de las covarianzas. Proxy de las covarianzas. Bueno, esta idea es una idea conceptual, pero tiene un problema. Fíjense, es bastante interesante, ¿no? ¿Ven? Acá está la propuesta, reemplazar, ¿verdad? La matriz de varianzas y covarianza de la U por una matriz empírica de Nigui y West que sea más o menos como esto. Pero tiene un problema. El problema es el siguiente. Fíjense que ¿qué me quedaría si yo hago eso? Fíjense, la matriz A, recuerdan ustedes, es esta. Y la A traspuesta es esta otra. Y yo en el medio voy a poner, como esto es una estimación, voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios y voy a poner allí el producto de la U sombrero por la U sombrero traspuesta. Pero fíjense que, en realidad, lo que yo tengo, con un poquito de imaginación, si le sacamos el paréntesis, ¿no es cierto?, a la A, y lo ponemos acá al paréntesis, para agrupar de otra manera, yo lo que estoy teniendo acá, ¿verdad?, es esto es una matriz invertida. No me voy a concentrar en esto. Me voy a concentrar en esto que está acá. ¿Qué tengo yo acá? Tengo X traspuesta por U sombrero y eso mismo traspuesto. Pero resulta que, digamos, la condición de primer orden de mínimos cuadrados ordinarios decía que la sumatoria de X traspuesta por U tenía que dar 0. ¿Se acuerdan? Entonces, en realidad era sobre la U sombrero, decía así. ¿Se acuerdan? La condición de primer orden decía que X traspuesta por U sombrero es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo meto ahí, ¿no es cierto?, la U sombrero por la U sombrero traspuesta, esto me va a dar la matriz nula. Ya que hay un problema, llamémosle así, de como cuando uno divide por 0, digamos, está indeterminada la situación. No es que da 0, me da indeterminada, me genera un 0, pero por casualidad. Por otra parte, esta matriz de varianzas y covarianzas de la U, esta que propusimos acá, ¿ven?, tiene que ser una matriz semidefinida positiva. ¿Por qué tiene que ser una matriz semidefinida positiva? Bueno, porque ustedes recuerden que cualquier matriz, ¿verdad?, yo podría diagonalizarla. ¿Bien? Diagonalizarla, ¿ok? ¿Qué es diagonalizar una matriz? Hacer un cambio de base para que solo me quede distintos de 0 los elementos de la diagonal principal. Pero resulta que como yo estoy generando, y todos los elementos de la diagonal principal, para que sea definida positiva, tienen que ser todos, son los autovalores, tienen que ser todos mayores que 0. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy generando esta matriz con valores aleatorios, muchas veces daba que esta matriz no era definida positiva.
entonces resulta ser que las varianzas son negativas, o sea, una contradicción. Entonces, eso llevó a que Nigui y West, al hacer su propuesta, hicieran una pequeña corrección. Lo que decían ellos es lo siguiente: miren, vamos a incluir las varianzas, todas las varianzas estimadas, o sea, los subsombreros cuadrados, vamos a incluir todas las diagonales secundarias. Esta se llama la diagonal principal. Las diagonales secundarias las vamos a incluir corto, un número corto. Acuérdense que esta matriz es una matriz grande. Por ejemplo, yo tengo 50 observaciones, esta matriz es 50 por 50. Bueno, lo que ellos proponen es aceptar solamente valores no nulos para 2 o 3 o 4 subdiagonales, ¿no? Diagonales secundarias. Y todo lo demás lo hacen cero, ¿eh? Todo lo demás queda en cero. Con esto se le da preeminencia a la diagonal y entonces se garantiza que la matriz, como estos números son positivos porque son cuadrados, se le da preeminencia a la diagonal principal y se garantiza que la matriz es definida positiva. Por otra parte, todas estos productos de las diagonales secundarias se multiplican por un número menor que 1, decreciente, con lo cual es como que cada vez como que se va diluyendo ese valor de las diagonales secundarias, ¿verdad? Bueno, ellos lo ponen así, ¿ven? Usualmente la cantidad de diagonales distinta de 0 es t a la 1/4, valor entero de t a la 1/4, ¿no es cierto? O sea, parte entera de t a la 1/4, por decir algo. Si yo tengo 100 observaciones, si yo saco la raíz cuarta, la raíz cuadrada de 100 es 10, la raíz cuadrada de 10 es 3, algo. Entonces solo tengo 3, digamos, diagonales secundarias distintas de 0. Pero además, esas diagonales secundarias las voy a minorar, ¿ven? Multiplicando por W sub L, donde el W sub L se calcula de esta manera: 1 menos L sobre L mayúscula más 1, ¿verdad? Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, 3 diagonales secundarias, cuando L vale 1, que es la diagonal principal, ¿verdad? En ese caso, es 0 para la diagonal principal, entonces el multiplicador para la diagonal principal es 1, pero para la primera diagonal secundaria va a ser 1 menos L vale 1 sobre L más 1 sobre 4, es un cuarto. 1 sobre L más 1 es un cuarto, etc. Entonces tengo, digamos, un multiplicador decreciente para esas, esto da un cuarto, pero tengo 1 menos un cuarto, es 3 cuartos. O sea, el primer multiplicador sería 3 cuartos. El segundo multiplicador sería 1 menos 2 sobre 4, o sea, un medio, y el tercer multiplicador sería 0,25. Y después 0, que solo dije que iba a haber 3. Fíjense entonces, teniendo una matriz de 100 por 100, yo solo voy a tener datos distintos de 0 en las diagonales principales. Con eso garantizo, en primer lugar, que este producto no me da 0, porque no es este producto ahora, y en segundo lugar, que garantizo que la matriz es definida positiva. Entonces, estos son los 4 métodos que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el primer método, que es el método de mínimos cuadrados generalizados. El segundo método, que es la estimación del ρ, sería mínimos cuadrados generalizados posibles. Y en este caso, como ya no tengo mínimos cuadrados, sino máxima verosimilitud, lo llamamos método 3. Y el método 4 es el plan B, donde dejo las estimaciones de los parámetros beta, sombrero, y calculo errores robustos de Nigui y West. Errores robustos de Nigui y West. Con todas estas particularidades que le he comentado, que por supuesto las hace el programa, digamos, ¿no? Pero es importante saber de dónde las saca.
Bien, como tema teórico es interesante. Imagínense, por ejemplo, una pregunta, no sé, de examen, pónganse, tengo una matriz tengo 100 observaciones, ¿cuántas diagonales distintas de 0 hay en la matriz de Nyquist? Bueno, acá tienen para contestar, ¿no? ¿Cómo detecto si hay autocorrelación o no? ¿Cómo detecto si existe el problema? Porque no hay nada peor que solucionar un problema que no está, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado de que tienen un problema de una gotera, por ejemplo, y rompen donde no está roto, donde no hay gotera, digamos, ¿no? Bueno, tenemos que tener test que nos digan si tenemos el problema o no tenemos el problema, o si lo tenemos en una magnitud significativa, ¿verdad? Entonces hay esencialmente dos test que vamos a ver. El primer test es un test tradicionalísimo que se llama test de Darwin y Watson, que ha sido muy cuestionado, pero sobrevive, ¿no es cierto?, todavía. Entonces, ¿cómo es el test de Darwin y Watson? Bueno, lo inventaron estos señores, Darwin y Watson, pero solo sirve para testear si hay autocorrelación de orden 1. Si hubiera autocorrelación de otro orden, no sería viable. Pero como en la econometría tradicional nosotros acabamos de decir que solo se considera la autocorrelación de orden 1, no hay problema con eso. Por otra parte, supone que las variables explicativas son no estocásticas, o sea, se basa en el supuesto 2, y no permitiría que haya como variable explicativa la variable explicada rezagada. O sea, no admitiría como explicativa a la y sub t menos 1. Eso es un problema, porque muchas veces, como forma de modelizar la inercia, los economistas ponen la y sub t menos 1 como explicativa. Total, ya fue ayer, digamos. Cada vez que yo tomo en t, ya fue ayer la y sub t menos 1. Pero acá hay un problema. Y la regresión tiene que tener intercepto, o sea que esas son las condiciones de la validez de este test, que son varias, digamos, ¿no? La hipótesis nula del test es que la autocorrelación es que ρ es igual a 0, o sea que no hay autocorrelación. Como es autocorrelación de orden 1, puedo hacer referencia a la autocorrelación como el valor de ρ. El estadístico de prueba se calcula con base en los residuos que obtuve de una estimación mínimos cuadrados del modelo original. Entonces tomo los subsombreros y hago esta cuenta. Y con eso calculo el estadístico, se llama estadístico D minúscula o D mayúscula W mayúscula, Darwin-Watson. Fíjense que ahí abajo se muestra la cuentita que hacemos es muy aproximadamente, ustedes sigan luego desarrollo algebraico, es muy aproximadamente 2 por 1 menos ρ, sombrero. ¿Bien? O sea que hacer esta cuenta implica estimar indirectamente el ρ sombrero. Por lo tanto, si yo tengo el cálculo del estadístico de Darwin y Watson, implícitamente tengo el valor del ρ sombrero. ¿Ok? Entonces fíjense que eso me dice, concentrémonos en la parte de arriba, si ρ es igual a 0, ¿verdad? Si ρ es igual a 0, el Darwin y Watson me va a dar 2 por 1 menos 0, 2. Si ρ es igual, vamos al extremo superior, si ρ es igual a 1, 1 menos 1, 0 dentro del paréntesis, y el Darwin-Watson da 0. Vamos al otro extremo, supongamos que ρ es menos 1, entonces esto me da 1 menos 1, 2, y el Darwin-Watson me da 4. Entonces esto me marca cuál es la posibilidad, digamos, el rango de variación del estadístico de Darwin y Watson. Va entre 0 y 2. Si valiera 0, ¿verdad? El Darwin y Watson sería que tengo una correlación perfecta, máxima, positiva. Si valiera 2, me indicaría que no tengo autocorrelación. Y si valiera 4, me diría que tengo una autocorrelación perfecta, positiva.
por supuesto nunca va a valer ni 4, ni 0, ni 2, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer, digamos, va a tener un valor intermedio. Lo que pasa es que la distribución de este estadístico no es una distribución conocida. Ellos la tuvieron que simular por un método de Monte Carlo. Con el problemita de que, digamos, esa distribución dependía de dos temas. En primer lugar, dependía de la cantidad de explicativas que tuviera el modelo. Tenemos un modelo acá, por ejemplo, este modelo. El estadístico de Darwin y Watson tiene una distribución de esta, ¿no es cierto? Yo hago los mínimos cuadrados ordinarios, consigo los subsombreros de esta regresión, calculo el estadístico de Darwin y Watson y me pregunto, ¿cómo se distribuye esto? Bueno, eso depende de la cantidad de explicativas que tengo. No solo eso, también depende de la magnitud de las explicativas. A ellos no les quedó más remedio que calcular distribuciones límite. ¿Ven? Esta distribución límite, cuando la elección de la cantidad de variables, digamos, mejor dicho, para cada cantidad de variables tienen dos distribuciones de acuerdo a la magnitud de las variables. Entonces, cuando la magnitud de las variables me lleva a una distribución más sesgada hacia el origen, obtienen la distribución baja. Y cuando la magnitud de las variables, la magnitud relativa de las variables, me lleva hacia la parte a que el dedo tome valores más altos, voy a tener otra distribución. Entonces acá se sucede un problema. Por un lado, voy a tener tantos valores críticos como cantidad de variables explicativas tenga. Yo voy a tener que entrar en una tabla en la cual tengo que decir, si tengo 4 variables explicativas, el valor crítico es este. Si tengo 3, es este. Si tengo 5, es aquel. Primer problema. Segundo problema. No va a quedar perfectamente determinado si rechazo o no rechazo. O sea, por ejemplo, la zona de rechazo seguro que rechazo es esta. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la zona crítica de la distribución superior, le llama, y también dentro de la zona crítica de la distribución inferior. O también voy a rechazar en esta zona, porque estoy dentro de la zona crítica de ambas distribuciones. Seguro que no rechazo si estoy con mi Darwin-Watson en esta zona. ¿Por qué? Porque ninguna de las distribuciones tiene su región crítica en este intervalo. ¿Y qué pasa acá? Bueno, acá es una zona de duda. O sea, no se produce un rechazo, llamémosle así, claro, pero tampoco hay un no rechazo claro. Se llama zona de duda. En general, digamos, los valores que da la tabla son estos dos. A este se le llama D sub L y a este se le llama D sub U. L porque es lower distribution, o sea, es el valor crítico para la lower. Y el DU porque es el valor crítico para la upper. Y tomando 4 menos DU, me da el valor C, y 4 menos DL me da este valor. O sea que yo voy a obtener de la tabla, entrando con la cantidad de variables que usé para la regresión original, voy a tener dos valores, D sub L y D sub U, que me dan puntos críticos que me indican la zona crítica, la zona de duda y la zona segura, por decirlo de alguna manera. Ahí está, ¿no? En el medio no rechazo H0, ni... También uno podría pensar que hay dos hipótesis nulas distintas, porque una hipótesis nula podría ser que hay autocorrelación positiva, esa sería la H0, y la otra hipótesis nula sería que hay autocorrelación negativa, ¿no? ¿Ven? Bueno, entonces se puede hacer el test a una cola o a dos colas, depende de lo que quiera hacer.
Bueno, entonces acá tengo la zona de no rechazo para ninguna de las dos hipótesis, acá hay una zona de indecisión y acá se rechaza la evidencia de autocorrelación positiva. Acá tengo de vuelta una zona de indecisión y acá un rechazo de la evidencia de autocorrelación negativa. Es un test, digamos, con sus particularidades, ¿verdad? Tiene la ventaja, este estadístico de Darwin-Watson, después vamos a ver, que tiene indicios de otros problemas. Por ejemplo, recuerden que nosotros cuando vimos el supuesto 1, si estaba bien especificado el modelo, si Darwin-Watson rechaza, puede ser indicación de que hay problemas con la especificación. No solo de que hay autocorrelación, puede ser también porque hay problemas con la especificación. Lo mismo pasa con, habíamos dicho la clase pasada, con el test de White. Si el test de White rechaza, puede estar diciendo de que hay heterocedasticidad, pero también puede estar diciendo que hay mala especificación. Eso lo vimos cuando vimos el supuesto 1. Bueno, y el que se usa realmente, ¿no es cierto? Acá el test de Darwin-Watson es como, ¿cómo es que se diría? Como un patriarca de los estadísticos, ¿no? Es muy importante, tuvo una historia muy importante, pero la verdad que cuando uno quiere hacer las cosas rápidamente, lo que hace es calcular el test de Breuch y Godfrey. ¿Se acuerdan que teníamos un test de Breuch, Pagan y Godfrey para heterocedasticidad? Acá tenemos un test de Breuch y Godfrey para autocorrelación. Es bastante intuitivo, se hace una regresión de mínimos cuadrados ordinarios y se calcula el U sub T sombrero, que se va a usar de proxy de el U sub T, porque el U sub T no lo puedo ver. Entonces, ¿qué hago? Me fijo si puedo explicar el U sombrero con los valores pasados del U sombrero, hasta el orden que yo quiera. Fíjense que acá yo voy a estar testeando autocorrelación del orden que yo decida. Puede ser autocorrelación de orden 1, si solo hago la regresión entre U sombrero T y U sombrero T menos 1, o puedo testear de 2, 3, 4, lo que yo quiera, ¿verdad? El estadístico con el que se determina si rechazo o no es el R cuadrado de la regresión auxiliar multiplicado por la cantidad de observaciones, que en el caso de que yo esté usando el subíndice T, o sea, sean regresiones de serie de tiempo, le llamo T mayúscula, no N mayúscula, sino T mayúscula. ¿Ok? Y eso descubrió Breuch y Godfrey, descubrieron, se distribuye como chi cuadrado P. Este test, tal como el otro, como el test de Breuch, Pagan y Godfrey de homocedasticidad, son test del tipo de multiplicadores de Lagrange. Por eso se estiman, digamos, se construye el estadístico a partir del R cuadrado de una regresión auxiliar. Lo mismo que pasaba con el test de Breuch, Pagan y Godfrey. Lo que pasa es que la regresión que se hacía auxiliar era otra distinta. Y los grados de libertad de la chi cuadrado consisten en la K de la regresión auxiliar. Fíjense que la regresión auxiliar no tiene constante. Por eso ustedes dicen que sin la constante no tiene validez, porque acá la regresión se hace sin constante. No se supone que hay una constante acá, ¿no? Porque si no, siempre valdría algo de autocorrelación, ¿verdad? No, acá solamente aparece algo, no hay un coeficiente constante que absorba nada, ¿verdad? Bueno, el test de Breuch y Godfrey supera las limitaciones del test de Darwin-Watson. ¿Por qué? Primero porque no depende de la normalidad de las perturbaciones, ¿no? Es un test que, yo dije que el test dije, ¿no? Que dependía de la normalidad de las observaciones, ¿o no lo dije? Sí. Perturbaciones distribuidas en forma normal, ¿ven? Acá no pasa nada, pueden tener cualquier distribución y no pasa nada. Lo que pasa es que es un test de muestra grande, o sea que solo se justifica en muestra grande, a pesar de que sí se usa en todos lados, digamos, ¿no? Segundo lugar, no hay problema
en incluir la y sub t menos 1 como explicativa. No hay ningún problema. En el otro sí, había un problema, no se podía usar el Darwin y Watson, había que ir a un test especial, que se llama test de Durbin, o de Darwin, pero tenía más problemas que los Pérez García. Y también que permite testear la autocorrelación de orden 1 y otros 2, 3, las que yo decida, ¿verdad? Dependiendo de los rezagos que pongo en la regresión auxiliar. Entonces, test. Tenemos un anciano venerable, el Darwin y Watson, lo vamos a utilizar, lo vamos a contemplar, pero si uno quiere ir a los bifes, usa el test de Breuch y Godfrey, ¿verdad? Que es un test de multiplicadores de Lagrange y que es resistente, robusto, llamémosle así, a un montón de situaciones que harían fallar el test de Darwin y Watson. Y con esto, digamos, termina la presentación de la parte teórica y vamos a tomarnos 10 minutos. Mientras tanto, ustedes van a abrir R y van a cargar el script de R que yo les cargué en el campus y vamos a mostrar cómo se hace esto en la práctica. Muy importante que lo vayan manejando porque están aprendiendo una herramienta nueva. Así que siendo las 17, 10 minutos son y 27, ¿no? Y 30, y 27, retomamos. ¿Algún comentario antes de que cortemos? ¿Todo bien? Bueno, entonces retomamos, pongo acá, tomamos 18 y 27. No, sí, 27. 27 horas. Ahí está.
Bueno, retomamos. Espero que hayan cargado R. Yo ahora estoy cargando también. Vamos a presentar pantalla. Muy bien. Cuéntenme si se ve el script. Y arrancamos. Sí, sí, se ve. Bueno, es la misma tabla del otro día, ¿verdad? O sea que se puede cargar como Excel y vamos a tener que cargar algunos paquetes nuevos. Todo lo que dice install package, yo le puse, en mi caso, lo anulé porque yo ya los tengo cargados, simplemente los tengo que activar. Ustedes los van a tener que cargar. Entonces, autocorrelación, importamos la tabla, file, import dataset, desde Excel, lo buscamos, y esto se llamaba tabla no sé cuánto. Acá estamos. Tabla 7.9 modificada. Entonces la abrimos y la importamos. Recuerden que estaban con nombres X2, 3, 4 y nosotros le dábamos nombres. Primero llamamos pollos, damos los nombres y vamos a hacer una regresión chiquita, bien ya purificada, podríamos decir, ¿no? Que tiene solamente el precio del pollo, el precio del cerdo y el precio de la vaca. Entonces sigamos adelante y el summary me da los estimadores mínimos cuadrados ordinarios. Si yo acá hice mínimos cuadrados ordinarios. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿tendré autocorrelación? ¿No tendré autocorrelación? Eso es lo que tengo que preguntar. Entonces, ups, ¿qué pasó acá? Bueno, acá dice, trabajaremos con la regresión final. Esto estaría de más, digamos, ¿no? O sea, debería yo sacar, como vamos a hacer referencia a PF, dejamos esta PF, o sea, la hacemos de nuevo para que se llame PF y el summary es el mismo. Entonces vamos a hacer el Darwin-Watson test. Para eso ustedes tienen que pintar install package LM test, pero ya lo habrían cargado la clase pasada supuestamente, ¿no? Si ya lo tienen cargado, fíjense si haciendo library LM test directamente se instala o les dice no existe tal paquete, ¿no? Y ahí está cargado. Entonces, hacemos el test de Darwin-Watson. El test de Darwin-Watson tiene 3 test alternativos. Nosotros podemos plantear que la autocorrelación es mayor que 0, eso sería autocorrelación positiva. Podemos plantear que la autocorrelación es menor que 0, eso sería autocorrelación negativa, y en ambos casos sería greater y less, ¿no? En ambos casos sería un test a una cola. Y después tenemos el test a 2 colas, que sería que hay autocorrelación de algún tipo, negativa o positiva. El test, si yo no le pongo nada, hace la más usual, que es la hipótesis nula de que hay autocorrelación positiva. Lo corro al test, calcula
el Darwin-Watson, 1,2515, y me dice que el p-value es menor que 0,05, quiere decir que voy a la hipótesis alternativa, o sea, rechazo, que hay autocorrelación de orden 1. Es lo mismo que hacer este test, fíjense, si hago el grader, da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora podría ser el de, ¿qué pasa si hago yo, primero, el de autocorrelación negativa? Bueno, como el estadístico me dio del 0, del 2 para abajo, cerca del 0, ¿verdad? Cuando haga el test para ver si es mayor, si es mayor que 0, que 2, perdón, me va a decir que no. Entonces, fíjense que este no rechaza. Pero no rechaza porque estoy testeando autocorrelación negativa. Si yo no tengo idea si hay autocorrelación positiva o negativa, podría ser el test, digamos, de dos lados, doble cola. Me da lo mismo que el otro, pero el p-value no rechaza con tanta... O sea, el estadístico de Darwin-Watson siempre es el mismo. Lo que pasa es que lo estoy testeando contra diferentes distribuciones. O mejor dicho, contra diferentes colas de la distribución. En un caso tomo el 5% del lado izquierdo, para el caso de grader, más cercano al 0, para el otro caso, para less, estoy tomando cercano a 4, y en el caso de two-sided, estoy tomando miti-miti del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí es lo que dice ahí, ¿no? Y ahora voy a hacer el test de Breuch y Godfrey, que es el que más práctico, digamos, ¿no? Entonces, simplemente tengo que poner el nombre de la regresión, entonces él va, busca los residuos, hace todo lo que tiene que hacer, no se hace ningún problema. Casi todos los tests toman como base o como insumo el resultado de una regresión lineal que se ha guardado en algún objeto, en este caso en el objeto regpf. Fíjense que el test de Breuch y Godfrey no rechaza, o rechaza, digamos, si alfa fuera 0,10, ¿está bien? Pero si no, no rechaza. Entonces, grado de libertad 1, porque solo hago la regresión con el U sombrero sub t menos 1, y, digamos, ese es el default. Por eso yo le pongo order 1, me va a dar el mismo numerito, el mismo numerito. También yo podría obtener como indicativo, fíjense, yo le agrego chi cuadrado, me va a dar lo mismo porque el default es chi cuadrado. 0, 6, ahí está. Pero se puede obtener un estadístico F. Acuérdense que los estadísticos, este es un estadístico LM, o sea, del tipo del grupo de estadísticos LR, LM, W, pero yo podría tomar un TSF para ver si es significativo, digamos, el RO que estoy utilizando. Me va a dar más o menos, ¿ven? Esto me hago aproximado, ¿ven? Este me daba p-value de 0,06, este me da un p-value de 0,09. Acá, digamos, yo tendría que ver si esta regresión tiene o no perturbaciones normales. Si las perturbaciones son normales, le tengo que hacer caso al Darwin-Watson. Si las perturbaciones no son normales, no le puedo hacer caso al Darwin-Watson. Entonces uno dice, bueno, hago el test de Breuch y Godfrey. No, ojo, porque no tengo muchas observaciones. Recuerden que tengo 23 observaciones. Entonces acá tengo que hacer una especie de PTP sembra cultiva de ya, mama de sortébul y bucaché. O sea, ninguno de los dos cumple, tengo que tomar una decisión. Yo como estoy cerca, con Darwin-Watson rechazo, y con Breuch y Godfrey chi cuadrado, rechazo al 0,1, diría que hay autocorrelación, ¿no? Diría, pero bueno. Este test con el estadístico F es simplemente indicativo. Yo tendría que correr, decíamos recién, para tener algo más, tendría que correr el test de Jarque-Vera. Entonces tendría que poner library, se llamaba moments, ¿se acuerdan? Moments.
creo que se llamaba Moment, sí, se llamaba Moment, tendría que poner Jarque-Vera, Jarque-Test, y le pongo acá reg.pf. Ahí está. Ah, cierto que había que hacer una... ¿Cómo era la historia de esto? Claro, como esto, el test de Jarque se hace sobre alguna variable, cualquier variable. Entonces la variable no es la regresión, sino que tiene que ser regpf pesos residuals. O sea, la variable son los subsombreros de la regpf. Ahí está. Fíjense que el Darwin-Watson me dice, me confirma, llamémosle así, o no me rechaza la hipótesis de que hay normalidad. Así que valdría el Darwin-Watson. Como el Darwin-Watson rechaza, voy a considerar que hay autocorrelación. ¿Se entendió eso, Mariana? Sí, ahora lo estoy entendiendo. Muy bien, muy bien. Vamos a agregarle esto, ¿eh? Vamos a hacer eso. Vamos a agregar acá, ¿no?, esta cuestión del Jarque-Vera. Vamos a agregar acá. Después del Darwin-Watson, vamos a poner para verificar que DW es adecuado, y ponemos Library Moments, ponemos así con el asterisco para que no se corra, no, este se corría, sí, estaba bien. Library Moments, y teníamos que hacer esta orden. Jarque test regpf residuos. Ok. Hicimos Brecci-Goffrey y ahora vamos a mínimos cuadrados generalizados. Vamos a hacer dos métodos de mínimos cuadrados generalizados. Primero vamos a hacer el Cochrane-Orkut. Este método se basa en estimar un primer RO e ir perfeccionándolo en sucesivas iteraciones. Hay un package que se llama Orkut. Ay, yo me olvidé de grabar. Te voy a pedir, Gianluca, si es posible, que me pases la grabación de esta clase, porque los ayudantes estaban interesados en ver toda la parte de R, porque acuérdense que R lo estamos tomando recién este cuatrimestre. Entonces, para estar seguros de lo que yo di, me lo pidieron. ¿Se puede hacer, Gianluca? ¿Me pasás un link o como sea? Me lo mandás al mail, ¿te parece? Ok, muy bien, no te olvides, please. Entonces, Cochrane-Orkut. Cargamos la librería, ustedes tienen que cargar el paquete, seguramente también, y hacemos una regresión, ¿verdad?, de Cochrane-Orkut, esta regresión que es Cochrane-Orkut de la regpf. O sea, ¿qué es lo que hace? Toma los valores de la regpf como primer dato y va haciendo la iteración para perfeccionar el RO. Bueno, lo corremos. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice, no converge. Bueno, este comando tiene como default que la convergencia está en el octavo decimal. O sea que deja de calcular cuando hasta el octavo decimal, entre una y otra iteración, no cambia nada. Eso es bastante exigente. Y siendo que es bastante exigente, me pone que la máxima cantidad de iteraciones es 100. Entonces, si pruebo yo con menor precisión, solo 5 decimales, y le agrando el límite hasta 1000 para que pueda trabajar tranquilo, y lo corro, ahora sí converge, ¿ven? Ahora sí, no me dice que hay error ni nada. Y entonces lo que hago
es hacer el summary, ¿verdad? ¿Y qué es lo que obtengo? Bueno, obtengo valores distintos, fíjense, para el intercepto y para las pendientes. El valor del intercepto cambia bastante, vamos a mostrarlo, vamos a abrir acá un TXT, simplemente para ver. Vamos a copiar acá, ¿qué me da? Este sería Cochrane-Northcote. Dejo lugar para el mínimos cuadrados ordinarios, que fue el primero, lo pesco allá arriba, acá está. Entonces fíjense que, digamos, si bien el intercepto, bueno, cambia todo bastante, ¿no? Sería Cochrane-Northcote. Bien. 35-62. 0.65, 0.15. El signo no cambia, por suerte es negativo, está todo bien, en ambos casos está bien. Y el cerdo 0.23, 0.25 y el vacuno 0.11, 0.05. Bueno, cambió bastante, ¿verdad? Quiere decir que, ¿qué quiere decir? No sé, vamos a ver. Porque acuérdense que esto es mínimos cuadrados posibles, o sea que yo estoy haciendo una estimación del RO. ¿Y el RO dónde está? No está el RO, fíjense. Acá está la salida, no aparece el RO por ningún lado. Para tener el RO, tengo que buscar en donde se guardó esta regresión de Cochrane-Northcote y pedirle el RO. ¿Ven? Se pide de esa manera, se busca en la cajita de RegPCO RO, les muestro cómo es. Es como si fuera, digamos, una carpeta, ¿no? Esa carpeta tiene distintos archivos o subcarpetas, los residuos, esto, lo otro, y hay uno que se llama RO. Bueno, ese RO es el que yo estoy llamando, ¿verdad? A ver dónde está el RO. Acá está el RO, ¿eh? Y lo llamo pesos RO. Entonces cuando lo corro, aparece el RO, el último RO, que se supone que es el más aproximado, y me dice que es 0.9682. O sea, está cerca de 1. Después vamos a ver que cuando el RO está cerca de 1, hay problemas. Vamos allá, lo guardamos. Y ahora vamos a hacer otra estimación, la de máxima verosimilitud. ¿Está bien? Para eso tenemos que cargar NLME. NL es por no lineal, ¿verdad? Entonces, yo ya lo tengo cargado, ustedes cárguenlo, yo simplemente lo activo. Entonces se hace una regresión que se llama mínimos cuadrados generalizados, GLS. Pongo la ecuación, que es la misma que puse antes, y le tengo que agregar, si yo quiero una correlación de tipo AR1. AR1 es cuando hay autorregresividad de orden 1. Entonces, bueno, hay otras opciones, pero esta es la que vale para la econometría tradicional, que solo acepta la existencia en principio de la autocorrelación de orden 1. Y le tengo que agregar el método que va a usar, que es el de máxima verosimilitud. También hay otro método que se llama máxima verosimilitud restringida, pero este es el método que coincide con los software profesionales, con el IBIUS que nosotros usábamos antes. Entonces yo para elegir cuál usar, me guío un poquito por el IBIUS. ¿Está bien? Lo corremos, se guarda en RegPGLS y después hago el summary. Ese summary lo guardo. Fíjense, acá está el phi, copy, lo guardo acá. Entonces tengo máxima verosimilitud, likelihood LM, no, LM no, ML, maximum likelihood,
Fíjense, por un lado, bueno, los estimadores, fíjense, ¿qué dirían ustedes? ¿Que son más parecidos a los de mínimos cuadrados o a los de Cochrane-Orkut? No le demos mucha bolilla al intercepto, ¿verdad? Sino más a las pendientes. Pues si miramos las pendientes, yo diría que son más parecidos a los de Cochrane-Orkut. El valor de Rho, ¿no es cierto?, es bastante parecido. El valor de Rho es bastante parecido. Si ustedes quieren jugar un poquito con R, podrían hacer el modelito de mínimos cuadrados generalizados utilizando este phi, por ejemplo, y le debería dar estos valores, ¿ok? O parecidos. Entonces, fíjense, por otro lado, acá sí hay complicación. Fíjense que acá me aparece que todo es significativo, todas las variables son significativas. Mientras que en este otro, llamémosle así, esta otra estimación, la única que es significativa es el intercepto y la carne vacuna. Los p-value del pollo y del cerdo son mayores que 0,05, incluso mayores que 0,10. O sea, acá la única explicación estaría dada por el intercepto y por la carne vacuna. Y acá, en máxima verosimilitud, misma cosa, el intercepto, acá no aparecen las estrellitas, digamos, ¿no? Pero tengo que, fijándome el p-value, de que el intercepto es significativo, la carne vacuna es significativa, lo mismo que acá, y aparece que el pollo sería significativo al 10, que acá era casi significativo al 10, o sea que desde el punto de vista de la influencia de las variables, Cochrane-Orkut y máxima verosimilitud son claramente diferentes de mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Claramente diferentes. Y estos son los dos métodos de F feasible GLS que tenemos. Ahora nosotros podríamos hacer el plan B. ¿Cómo sería el plan B? Pero para eso tenemos que cargar una librería que se llama Sandwich, acuérdense, porque digamos, la matriz estimada de varianzas y covarianzas de los residuos era como la carne del sándwich. Entonces tenemos que cargar este sándwich y lo que tenemos que poner es la regresión. Hay una orden que se llama test de los coeficientes, que me da los... me vuelve a repetir, digamos, los beta sombrero, pero le pone los valores de los errores estándar robustos. En este caso, fíjense, HAC, robustos a la heterocedasticidad y la autocorrelación. Esto de tipo HC1 tiene que ver con otros temas. Por ejemplo, este HC1 corrige por grados de libertad, HC2 no, etc. O sea, no tiene que ver con que sea solo heterocedasticidad o autocorrelación, eso está dado acá, sino que tiene que ver con si corrijo o no por grados de libertad. Acá se aclara, ¿ven? Yo corro esto, fíjense que directamente aparece, esto serían los beta sombreros de mínimos cuadrados ordinarios, pero con los errores robustos de Newey y West. Los errores robustos de Newey y West. Bueno, yo he hecho, pero simplemente para los nerds, no sé si hay nerds acá, me parece que Gianlucas es uno, pero vamos a ver, ¿cómo se obtienen los errores robustos de Newey y West en forma artesanal? Tal como hicimos con el estadístico, con la matriz de White, ¿se acuerdan? Recuerden que yo necesito tener la matriz X. Entonces, de la base de datos original, construyo la matriz X. Fíjense, yo le puedo poner, si quiero ver la matriz X, yo le puedo poner GEAD, para que se vea las primeras filas nomás, de X, y le pongo cuántas filas quiero, y quiero 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que esta es la matriz X, que tiene unos en la primera columna, el precio del pollo, el precio del cerdo y el precio de la carne vacuna. Esta matriz X cuando hago el cálculo matricial.
es más larga, pero yo solo mostré los 4 primeros. Después, digamos, acá lo pongo, pero simplemente para recordar, hago de vuelta la regresión, no tendría por qué hacerla de vuelta, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un asterisco, porque ya la hice, ya la tengo guardada, no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué voy a usar de esto? Voy a usar los residuos, ¿ven? Los residuos, los U sombrero, y los voy a multiplicar por el U sombrero traspuesta. Y esa va a ser mi estimación, ¿verdad?, de la matriz de varianzas y covarianzas de Nigui y West. ¿Bien? Bueno, acá le tengo que poner alguna cosita para que me diga cuántas columnas son, ¿no es cierto? Porque esto me carga, como esto es un vector, si hago este producto, no me acuerdo si me lo da bien como una matriz, por las dudas le puse eso. Y calculo la matriz A, ¿no? La matriz A se calcula con la matriz X. ¿Y qué tengo ahora? Bueno, lo que tengo es la matriz completa, digamos, de Nigui y West. Fíjense, se llama omega de Nigui y West, se debería llamar sigma, ¿no? Vamos a ponerle sigma. La otra le habíamos puesto sigma también, porque en la teórica le pusimos sigma. La corro de vuelta, sigma de Nigui y West, y la puedo mostrar con la cabeza, head, paréntesis, sigma. Vamos a hacer más fácil, vamos a poner sigma NW, que como es de 23 por 23, no va a caber. Entonces lo que voy a decir es que me muestre, ¿no es cierto? Así, le voy a decir que me muestre los elementos desde el 1 al 10, al 6, filas, y columnas me muestre de 1, por ejemplo, hasta 10. ¿Ven? Sigma con mayúscula. ¿Ven? Fíjense, lo que tengo acá son los U cuadrado. Es una matriz muy grande, ¿viste? Para mostrarla, vamos a hacerla más chiquita. Vamos a poner hasta 8 para que se vea. Es una matriz toda llena de cosas y es de 23 por 23. Y ahora lo que voy a tener que hacer es dejar esta diagonal principal y un par de diagonales secundarias. ¿Está bien? ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, como lo estamos haciendo artesanal, ya lo hizo el comando, lo hizo solito, pero yo lo voy a hacer artesanal. El que quiera seguir un poquito esto, sepa un poquito de programación, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces ya transformé la matriz omega. Le saqué, ¿qué le hice a la matriz omega? Acá está. Ups, no le hice nada. ¿Qué pasó? Ah, porque le puse omega. Qué tonto. Claro, esto no corrió bien. Sí. Había cambiado el nombre. Tengo que cambiarlo en todos lados, ¿no? Bueno, el que quiera se mete con este programita, el que no quiera no lo hace. Yo lo que estoy haciendo acá es calcular ponderadores. Epa, acá pasó algo. Se metió esto. Ahí. Muy bien. Entonces vamos a mostrar ahora cómo quedó. Fíjense, ¿qué me hizo?
me dejó la diagonal principal y él calculó que solo había que guardar, con las formulitas esas que yo vi, solo 2 diagonales secundarias. Todo lo demás 0, ¿ven? Y esto es como una franja, ¿ven?, que va hacia abajo, donde tiene, ¿no?, el elemento de la diagonal, ¿ven?, acá se ve claro, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. ¿Bien? Y todo lo demás es 0. Todo lo demás es 0. Entonces, esta matriz es la matriz que va a usar Nigui y West, que van a usar Nigui y West. ¿Y qué hago con ella? Bueno, construyo la matriz de varianzas y covarianzas de los beta. Entonces tengo que multiplicar ese sigma, no omega, sino sigma, de Nigui y West, antecedente por A y posterior por la traspuesta de A. Lo hago y tengo la matriz de varianzas y covarianzas de los beta sombreros, ¿no? Fíjense que si yo la veo, ¿cómo sería eso? ¿A qué se parece eso, ¿no? Vamos a mostrarla acá. Esta es, ¿ven? Ahora, ¿yo qué necesitaría? Yo necesito la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal principal, porque estos son las varianzas de los beta. Yo necesito los errores estándar. Entonces saco la raíz cuadrada de la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas, y maravilla de maravillas, fíjense ustedes, estos numeritos calculados en forma artesanal son exactamente los mismos. ¿Dónde están? Ups, no son los mismos. Sí, no lo cargamos, ahora lo vamos a cargar. Vamos a cargar los errores estándar robustos, lo habíamos hecho acá arriba. Acá está. Errores estándar robustos, cargamos. Los beta sombreros son exactamente los mismos, ¿no es cierto?, que los de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Fíjense que lo que yo obtengo acá, esta diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas, me dice del intercepto, del precio del pollo, del precio del cerdo y del precio, y son 3,48, no me dio igual, mirá. Me debería haber dado igual. Hay algo que hice mal. ¿Qué es lo que habré hecho mal? Vamos de vuelta. Total es gratis, ¿no? Maldito sea, no me da igual. Vamos a hacer algo sencillo. Algún error cometí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer así. Vamos a cerrar esto. ¿Que salve? No, que no salve. Entonces tengo el original. File, Open File. Y abro autocorrelación R, pumba, arriba. Ya está cargada la matriz, así que no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Hago todo esto con el nombre omega. Omega. Sin cambiar. Seguramente metí la pata al hacer algo de eso. Ahí está. Me vuelvo chango, como decía. Estará mal esto. A ver. Pero que después podemos volver a ver esto. ¿Cómo, nena? Si podemos volver a ver esto, porque me perdí. Bueno, lo seguís con el... Está todo escrito, ¿no? Lo seguís con el script, ¿está bien? Está todo explicado el script. Yo lo paso rápido para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo tranquilo. Esta parte de la programación no le den bolilla, simplemente para hacer en forma artesanal. Yo quería mostrarles que da exactamente los mismos números,
por alguna razón no me da, pero eso sí lo voy a revisar, porque exactamente no me da los mismos números, y les voy a subir, porque a mí me daba, digamos, los mismos números, les voy a subir la versión corregida. Pero esta última parte es simplemente un caprichito mío, para que ustedes vean cómo se hace en forma artesanal, pero ustedes basta con que corran este comando, ¿está bien? De todas maneras, si hay dudas, los volvemos a ver. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? No. ¿Estamos bien? Bueno, espero entonces que Jean Lucas me pase ese link. Creo que algunos ya se fueron porque tenían clase. Los dejo en libertad y los espero mañana para la clase práctica. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Chao, chao.